El muro se rompe y el llamado que se levanta. El viento cálido de Susán sopló sobre el papiro extendido sobre la mesa de Nehemías. Era el copero del rey Artajerjes, un hombre de confianza, pero esa tarde su corazón pesaba más que el cáliz de oro que tenía en las manos. Sus hermanos habían llegado de Judea con noticias que le quitaron el sueño. Los que sobrevivieron al destierro están allí en la provincia, en gran miseria y deshonra. El muro de Jerusalén ha sido derribado, y sus puertas han sido quemadas. Nehemías se sentó y, por primera vez en años, dejó correr las lágrimas. No era solo piedra y cal lo que se había derrumbado, era la esperanza de un pueblo. Pero dentro de ese dolor, algo empezó a moverse. No fue desesperación, fue un llamado. 1. El dolor que despierta. Podría haber vuelto la cara, ahogar su tristeza en vino o en las riquezas del palacio. Pero Nehemías decidió mirarlo cara a cara. El dolor no fue el final, era una señal. Solo quien reconozca la ruina podrá empezar a reconstruir. Ayunó, oró y en el silencio de su habitación comprendió, la reconstrucción comienza cuando dejamos de fingir que todo está bien. 2 oraciones que preparan el camino. Durante días, sus palabras subieron como incienso: oh Dios del cielo, Dios grande y temible. No eran súplicas vacías. Nehemías oró con un plan en su corazón. Sabía que Dios actúa, pero también que invita al hombre a actuar. Antes de pedirle permiso al rey, ya se había presentado ante el verdadero rey. 3. El plan que se revela en acción. Cuando Artajerjes notó su tristeza, Nehemías tembló. Una palabra equivocada podría costarle la vida. Pero él había ensayado esa conversación en oración. Si al rey le place, y así, con respeto y audacia, pidió no solo permiso para ir, sino cartas que lo protegieran en el camino. La fe sin estrategia es como un muro sin fundamento. 4. La inspección nocturna. Al llegar a Jerusalén, no anunció su misión. Por la noche, montado en su asno, recorrió solo las ruinas. Evaluó cada hueco, cada puerta carbonizada. Los líderes locales no entendieron su silencio, pero Nehemías sí lo sabía. Antes de liderar a otros, uno debe conocer la profundidad de su propio desafío. 5. La unidad que vence la vergüenza. Al convocar a los sacerdotes, a los nobles y al pueblo, no ocultó la verdad: veis la situación en la que nos encontramos. No había lugar para la culpa ni para el arrepentimiento. Los desafió: reconstruiremos. Y sucedió algo extraordinario: hombres de todas las tribus, incluso los orfebres y perfumistas, tomaron herramientas. Un muro se levanta cuando diferentes manos se unen con un solo propósito. 6. La oposición que pone a prueba la resolución. Sanbalat y Tobías se burlaron: ¿qué están haciendo estos judíos débiles? Nehemías no respondió con palabras. Ordenó a la mitad de los hombres que trabajaran mientras la otra mitad observaba, con espadas al costado. Nuestro Dios luchará por nosotros, dijo, pero no se cruzó de brazos. La fe no elimina la batalla, nos prepara para luchar. 7. La justicia que sostiene la obra. Dentro de los propios muros, algunos judíos oprimieron a los pobres, cobrando intereses abusivos. Nehemías no lo toleró. Se enfrentó a los nobles, devolvió tierras, canceló deudas. No lo haremos de esa manera, declaró. Una reconstrucción que no se ocupa de los débiles es solo una bonita fachada sobre la podredumbre. 8. La memoria que alimenta el coraje. Cuando la fatiga amenazó con paralizar al pueblo, Nehemías les recordó: acordaos del Señor, porque Él es grande y temible. Habló de Moisés, Josué, las antiguas promesas. Quien olvida de dónde viene pierde la fuerza para seguir adelante. 9. Vigilancia contra las distracciones. Sanbalat intentó trampas: venid, encontrémonos en los valles. Nehemías respondió: estoy haciendo una gran obra y no puedo bajar. El enemigo no necesita destruir el muro, solo desviar su atención. 10. La celebración que renueva las fuerzas. Cuando se completó el muro en solo 52 días, el pueblo se reunió no para descansar, sino para escuchar la ley. Esdras leyó las escrituras y el llanto se convirtió en gozo. El trabajo material es importante, pero primero es necesario reconstruir el espíritu. 11. Purifica. Acción que consolida la victoria. Nehemías no se detuvo en el muro. Expulsó a los extranjeros del templo, restableció los diezmos, separó al pueblo de alianzas impuras.
Reconstruir es también limpiar, quitar lo que contamina, elegir nuevamente la santidad. 12. La herencia que trasciende. Años más tarde, cuando Nehemías regresó a Jerusalén, encontró el templo profanado y los sábados violados. Una vez más actuó. No por obligación, sino porque entendí, la verdadera reconstrucción no es un proyecto, es un legado. Cada generación debe elegir, cada día, levantar sus piedras. El muro de Jerusalén sigue en pie no debido al mortero, sino porque un hombre decidió no inclinarse ante las ruinas. Y hoy, quien cruce sus puertas tal vez no sepa su nombre, pero sentirá el eco de una verdad en el aire: cada vida que parece destruida es, en realidad, una invitación a reconstruir. El viento soplaba entre las grietas de las piedras, llevando el olor a pan recién horneado y el murmullo de voces que se mezclaban con el sonido de martillos lejanos. Jerusalén respiraba, pero no como antes. No como aquellos días en que las llamas devoraban sus puertas, ni como aquellos en que las paredes eran solo escombros bajo los pies de quienes pasaban sin mirar. Ahora, la ciudad tenía cicatrices, pero también tenía un recuerdo. Nehemías ya no era el mismo hombre que había llegado con la autorización del rey de Persia en la mano y el peso de un pueblo disperso sobre sus espaldas. Los años habían grabado líneas en su rostro, pero también una quietud en sus ojos, esa que solo llega cuando aprendes que la batalla no termina con la última piedra puesta. Caminó por las calles estrechas, observando a los niños que corrían entre las casas reconstruidas, los comerciantes que comerciaban en los mercados, los sacerdotes que, una vez más, mantenían viva la llama del altar. Todo parecía en orden. Pero Nehemías lo sabía, la verdadera prueba no estaba en lo que se veía, sino en lo que se decidía no ver. Fue al tercer mes de su regreso cuando le llegaron los rumores. Primero, los susurros en los atrios del templo, luego miradas furtivas al pasar. Algo andaba mal. No fueron las paredes, no fueron las casas. Fue la gente. O mejor dicho, era lo que la gente permitía entrar. Una tarde, mientras inspeccionaba las tiendas del diezmo, Nehemías encontró a Tobías el amonita sentado a la mesa con Eliasib, el sumo sacerdote. No como enemigo, sino como invitado. No como extranjero, sino como alguien que tenía derecho a esos espacios. Y peor, como alguien que ya no necesitaba esconderse. Los ojos de Nehemías ardieron, pero no dijo nada. Allí no. No así. Esa noche, mientras la luna plateaba las piedras del muro, reunió a los líderes. No hubo gritos ni amenazas. Solo una pregunta, formulada con una calma que helaba la sangre a quienes la escuchaban. ¿Qué es un templo sino un lugar donde Dios elige habitar? ¿Y qué somos nosotros si permitimos que lo que él aborrece ocupe el lugar que le corresponde? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Nehemías no necesitaba excusas. Necesitaba acción. Al amanecer, Tobías fue expulsado. No con violencia, pero sí con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Las habitaciones que le habían sido dadas, las que por derecho pertenecían a los levitas, fueron vaciadas, limpiadas y consagradas nuevamente. Los diezmos, que habían sido descuidados, fueron restituidos. Y los que se habían casado con mujeres extranjeras, trayendo a Israel alianzas que diluían la fe, estaban llamados a elegir, o la ley de sus antepasados, o los caminos que los alejaban de ella. Algunos lloraron. Otros resistieron. Pero al final, como siempre, la elección fue suya. Nehemías no descartó por miedo. Gobernó por la memoria. Sabía que un pueblo sin raíces es como un muro sin cimientos, puede incluso permanecer en pie por un tiempo, pero el primer viento fuerte lo derribará. Por eso, cada sábado, cuando el sonido del shofar anunciaba el descanso, él se paraba en la puerta de la ciudad y observaba. No para mirar, sino para recordar. Para que nadie. No olvides que la libertad no es la ausencia de límites, sino la elección de pertenecer a algo más grande que tú mismo. Pasaron los años. Nehemías envejeció, y con él, una generación que no había conocido el exilio. Los niños que jugaban en las calles ya no tenían miedo de los asirios ni de los babilonios. Para ellos, Jerusalén siempre había sido así, fuerte, viva, suya. Pero Nehemías sabía que la verdadera prueba vendría cuando ya no estuviera allí para recordarlos. En sus últimos días, mientras el sol se ponía sobre los muros que había ayudado a reconstruir, llamó a su sobrino, Hanani, y le entregó un pergamino. No eran ni leyes ni decretos.
Eran palabras escritas a mano, con tinta que a veces se corría donde habían caído las lágrimas. Hijo, un muro no se mantiene en pie solo por las piedras. Se mantiene porque alguien, en algún momento, decidió que valía la pena luchar por él. No importa cuántas veces se derrumbe, cuántas veces sea profanado, cuántas veces el pueblo lo olvide. Lo que importa es que siempre habrá alguien dispuesto a recoger los escombros y empezar de nuevo. Esta es la herencia que te dejo, ni un reino, ni riquezas, sino la certeza de que reconstruir siempre es posible. Incluso cuando nadie más cree. Hanani guardó el pergamino. Y cuando Nehemías cerró los ojos por última vez, no fue con tristeza, sino con la quietud de quien sabe que algunas semillas solo germinan después de que la persona que las plantó se ha ido. El muro permaneció. Y con ello, la elección. Los años que siguieron fueron como el viento sobre las piedras, persistentes, invisibles, pero esculpiendo, poco a poco, lo que quedaría. Hanani no había heredado el título de copero ni la confianza del rey persa, esas eran cargas que Nehemías había llevado consigo a la tierra. En cambio, había heredado algo más pesado, el recuerdo de un muro y la responsabilidad de decidir qué hacer con él. Jerusalén ya no era la misma. Las puertas de madera y piscis, antaño carbonizadas, ahora se mantenían firmes, pero en la ciudad aún se respiraba la cautela de quien ha sido traicionado muchas veces. Los mercaderes de Tiro y Sidón pasaban por las calles con sus fardos de púrpura y especias, pero evitaban mirar directamente a los ojos de los antiguos que se reunían en las sombras del templo. Estos, a su vez, murmuraban entre ellos, pasando los dedos por las grietas de las piedras como si leyeran augurios en ellas. Un muro no hace un pueblo, decían algunos. Un pueblo sin un muro no es un pueblo en absoluto, respondieron otros. Hanani no participó en esas discusiones. En cambio, subió a la cima de la torre de Hananel al anochecer, donde el aire era más fresco y el olor a quemado ya no impregnaba su ropa. Desde allí podía ver en el horizonte las luces de los campamentos samaritanos, como brasas apenas apagadas. Sabía que ellos también estaban mirando. Esperaron. No para una guerra, eso sería sencillo, sino para el momento en que el cansancio venciera a la memoria y las piedras volvieran a ser solo piedras. Fue en una de esas noches que encontró a la niña. Estaba sentada al pie de la pared, con las rodillas pegadas al pecho y los dedos trazando líneas en el polvo. No lloraba, pero había algo en su silencio que hacía más ruido que los gritos de los vendedores en el mercado. Hanani se agachó a su lado y vio lo que estaba dibujando, no era una casa, ni un animal, sino una mano abierta, con 5 líneas profundas marcando la palma. ¿Eso es una votación?, preguntó. La muchacha meneó la cabeza sin levantar la vista. Eso es lo que queda. Hanani no insistió. Supo reconocer el peso de una respuesta que no quería dar. En lugar de eso, sacó del bolsillo el pergamino de Nehemías, ya deshilachado en los bordes, y se lo tendió. ¿Sabes leer? Ella vaciló, luego extendió sus dedos manchados de tierra y tocó el papel como si temiera quemarlo. Los ojos, cuando finalmente lo encontraron, eran de un verde tan pálido que parecían robar la luz de las estrellas. Mi padre decía que las palabras son como semillas. Algunos crecen incluso cuando los arrojan a la piedra. Hanani sonrió sin querer. Era la primera vez en meses que algo dentro de él se movía sin dolor. Entonces vamos a plantarlos, dijo. Y así empezó. No fue un reino lo que allí nació, ni un ejército, ni siquiera un plan. Era algo más peligroso, una idea que se extendía como grietas en el granito. La niña, que se llamaba Tamar, como la palmera datilera que sobrevive donde no crece nada más, empezó a regresar todas las noches, y otros venían con ella. Primero, los niños que no tenían nada que perder, luego, mujeres cuyos maridos habían muerto reconstruyendo lo que sus abuelos habían destruido, finalmente, hombres que llevaban sobre sus hombros el peso de promesas demasiado antiguas para ser recordadas, pero demasiado nuevas para ser olvidadas. No construyeron muros. En cambio, limpiaron los escombros que aún quedaban en los rincones, quitaron la maleza que crecía entre las juntas de las piedras y, cuando nadie miraba, escribieron en las paredes con carboncillo: aquí había alguien que no se rindió. Los samaritanos, por supuesto, se dieron cuenta. Primero se rieron. Luego enviaron mensajeros con amenazas veladas. Finalmente, un amanecer sin luna, intentaron derribar un tramo del muro cerca de Portadas Aguas.
Pero cuando llegaron con sus palancas y martillos, encontraron a Tamar y una docena de niños sentados en círculo, cantando una canción tan antigua que ni siquiera ellos sabían de dónde la habían aprendido. Los hombres dudaron. A las piedras no les importan las canciones, pero a los hombres sí. Y cuando el primero bajó el martillo, los demás hicieron lo mismo. Hanani observó todo desde la torre, el pergamino de Nehemías ahora guardado en su pecho, al lado de su corazón. Sabía que no duraría para siempre. Que habría otros inviernos, otras guerras, otros muros que reconstruir. Pero, por primera vez, entendí lo que Nehemías había querido decir, no se trataba de hacerlo durar. Se trataba de hacer que valiera la pena, aunque fuera por un momento. Cuando salió el sol sobre Jerusalén, el muro todavía estaba en pie. Y esta vez no era solo de piedra. El viento que bajaba de los cerros traía el olor a pan recién horneado y el murmullo de los niños que, ahora, corrían entre las ruinas como si fueran laberintos hechos especialmente para ellos. Tamar permaneció sentada en el mismo lugar donde los hombres habían bajado sus martillos, sus dedos todavía temblaban levemente mientras tocaba las cuerdas de una lira que ya no estaba allí. El canto, sin embargo, seguía resonando, no en los oídos, sino en el pecho de quienes pasaban, como si las mismas piedras lo hubieran absorbido y ahora lo devolvieran en suspiros. Hanani bajó de la torre cuando se marcharon los últimos trabajadores, llevando consigo el peso de un pedido incumplido. No le dijo nada a Tamar, simplemente se sentó a su lado y le tendió la mano abierta. Miró su palma, donde descansaba una piedra pequeña y lisa, del tamaño de una aceituna, con venas blancas como cicatrices. Encontré esto entre los escombros del puerto de Jaffa, dijo Hanani en voz baja. Un comerciante me dijo que viene del fondo del mar. Que las olas lo pulieron durante siglos antes de arrojarlo a la playa. Tamar tomó la piedra y la presionó contra su frente, cerrando los ojos. Cuando los abrió de nuevo, había algo diferente en su mirada, no una certeza, sino una especie de permiso. «¿Volverán?», murmuró. «Lo sé. Y la próxima vez no dudarán». Hanani no respondió. En lugar de ello, señaló el horizonte, donde las primeras nubes del otoño empezaban a agruparse como ejércitos lejanos. «Mira», dijo. Tamar siguió su dedo y vio, entre las grietas de la pared brotaban pequeños puntos verdes. No había malas hierbas ni flores silvestres. Eran semillas que los niños habían plantado allí, semanas antes, cuando nadie miraba, trigo, cebada e incluso una enredadera raquítica que ahora se enroscaba alrededor de una roca suelta. Algo que no debería sobrevivir, pero que, contra toda lógica, insistía en crecer. Nehemías no escribió sobre esto, comentó Tamar, pasando los dedos por las páginas. No era necesario. Porque algunas cosas no caben en el pergamino. Como el sonido de una canción que nadie enseñó. No, o el peso de un martillo que se niega a caer, o la forma en que una pared, incluso cuando parece intacta, siempre tiene huecos, y es en esos huecos donde la vida insiste en anidar. Al caer la noche, los niños regresaron, uno a uno, con trozos de pan e higos robados de los árboles de los jardines vecinos. Se sentaron nuevamente en círculo y esta vez no cantaron. Se quedaron sentados en silencio mientras Tamar contaba una historia sobre un rey que había medido el cielo con una cuerda y encontró a Dios en los espacios entre los nudos. Hanani escuchó todo desde la sombra de la torre, el rollo de Nehemías ya no estaba sobre su corazón, sino dentro de él. Sabía que los hombres regresarían, con más órdenes, más martillos, más razones para derribar lo que habían construido con sudor y lágrimas. Pero también sabía que mientras hubiera niños que plantaran semillas en las grietas y mujeres como Tamar para recordar canciones olvidadas, Jerusalén no sería solo una ciudad de piedras. Sería una ciudad de descanso. Un respiro entre una guerra y otra. De momentos en los que, incluso bajo la amenaza del invierno, algo se atrevió a florecer. Y eso, pensó Hanani mientras el viento se llevaba las últimas palabras de la historia, era suficiente.